Hoy vamos a tratar un tema que algunos de vosotros diréis, a mí ya se me pasó la edad de esto. Yo ya no tengo edad de esto, ¿no? Otros dirán, yo todavía no he llegado a este asunto, a este tema. Otros desconectarán del tema, ¿no? Pero creo que es un tema tremendamente relevante hoy, ahora, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Obviamente no voy a poderlo tocar con toda la profundidad, pero quizás sí quiero dejaros algo que compartí rápidamente, o muy por encima con el grupo de matrimonio en la última reunión que tuvimos, y que quería que el resto de la iglesia no quedase ajeno de esto, ¿no? Espero que te dé un cambio en tu cosmovisión. Pero quiero empezar primero, como siempre me gusta usar una ilustración, ¿no? Imagínate, ahora que estamos en la época de la tecnología, antes estábamos en la época de la tecnología, ahora la tecnología está en todos sitios, ¿no? Pero imagínate que te dan acceso, ahora está muy de moda eso, ¿no? De darte acceso previo a inteligencias artificiales que son la pera, y todo el mundo quiere conseguir una invitación para poder usar esa inteligencia artificial. Hace un par de días Ismael me dijo, papá, déjame tu teléfono, que es un iPhone, porque te pueden instalar una inteligencia artificial que ahora genera, Sora, ¿no? Me parece que te permite generar unas cosas increíbles. Bueno, al final no pudo, ¿no? Imagínate que te dan una invitación para generar unas imágenes increíbles, asombrosas, obras de arte, ¿no? Te dan acceso a esa inteligencia artificial y además es súper costosa, no puedes pagarla. Pero te dicen, te voy a invitar, te voy a regalar la posibilidad de que puedas utilizarla, ¿no? Imagínate que comienza a utilizar esa inteligencia artificial para generar memes tontos, generar imágenes para clickbait. ¿Sabéis lo que es el clickbait, no? Imágenes falsas que tú haces clic porque parecen interesantes, pero en realidad tienen la cara de un famoso o de alguien conocido que está diciendo algo que parece contradictorio, ¿no? Y lo único que buscan es que tú hagas clic ahí porque eso le da beneficios a la persona que ha publicado ese anuncio, ¿no? Imagínate que tienes esta herramienta gloriosa para generar imágenes increíbles y lo que hace es producir basura, producir tonterías. Bueno, cuando nosotros pensamos en el sexo, en realidad el sexo es la IA de la intimidad. Es una IA súper increíble que ha sido creada para la unión del pacto en el matrimonio, y la distorsión es usarla para obtener un placer vacío y repetitivo que solo alimenta la lujuria. Ahora, necesito que prestes mucha atención. Cuando pensamos o tratamos sobre la sexualidad o el sexo, nos pasa exactamente lo mismo que a este chico que está usando esta IA, ¿no? Lo que nos suele ocurrir es que no nos hemos detenido a evaluar por qué y para qué Dios creó el sexo. Y especialmente esto lo compartía en el grupo de los matrimonios, ¿no? Es un tema vergonzoso. Nos da un poco de... Es un tema como que, bueno, no quiero que nadie sepa acerca de esto, esto pertenece a mi intimidad. Y está bien, pertenece a tu intimidad, ¿no? Especialmente cuando hablamos de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? De la intimidad entre el marido y la esposa dentro del contexto del matrimonio. Pero normalmente este tema se suele tratar con cierto nivel de vergüenza y oscurantismo. Es como que se da por entendido, por sabido todo, ¿no? A veces es como si fuera un tema solamente para adultos. O sea, esto es solamente para mayores de 18 años, ¿no? ¿Os acordáis cuando antes se ponían rombos? Yo soy ya muy viejo, pero aquí en España antes se ponían rombos para... Si la película era para todo el mundo, no. A los que me acerco a su edad nos entendemos y nos reímos, ¿no? Los demás no saben ni de lo que estoy hablando. Pero os quiero hacer la misma pregunta que hice en el grupo de matrimonio, en la última reunión. No quiero que me respondáis, ¿vale? No quiero que nadie quede en evidencia, pero ¿quién de vosotros tuvo alguna vez una conversación seria y profunda de este tema con su padre o con su madre? ¿Quién ha tenido una conversación profunda de este tema?
y si eres papá o mamá, ¿quién ha tenido una conversación profunda sobre este tema con su hijo o con su hija? Y cuando digo una conversación profunda no me refiero a una charla, a una clase magistral. Me refiero a un diálogo. ¿Quién? En el grupo de matrimonio solamente levantó la mano una persona y me dijo que la conversación no fue muy profunda, fue bastante superficial. No estoy diciendo con esto que hay que dar todos los detalles a los más pequeños. Cada edad tiene su momento, su nivel de madurez, su comprensión y su cantidad sabia de información. Pero aquí la cuestión es, ¿no será que Jesús redefine también todo lo distorsionado de este tema? ¿No será que Jesús le da un sentido nuevo a todo esto? Además, otra cosa que suele pasar dentro de la iglesia es que no nos gusta pasar demasiado tiempo tratando de este tema y a veces la forma en la que se explica es diciendo, bueno, el sexo dentro del matrimonio no es pecado, pero fuera de él sí, fin de la historia. No hay más. Esto está bien, esto está mal, pero no se llega a profundizar realmente en la existencia, ¿no? No estoy diciendo que no sea así, no estoy diciendo que la afirmación que he hecho hace un momento no sea así. Solo quiero desafiaros a todos a pensar más allá de la vergüenza para comprender algo que me parece mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más glorioso, ¿no? Y es que el sexo es algo mucho más glorioso de lo que pensamos, de lo que piensa, porque está mucho más relacionado con Dios de lo que imagina. Y quisiera empezar tomándonos un momento para mirar dónde se creó esto del sexo, ¿no? Esto de las relaciones íntimas, ¿dónde se creó y cuál es el objetivo, el propósito? Y como siempre, para conocer el principio de muchas cosas nos tenemos que ir al libro de la Biblia que está en el principio, que es Génesis. Y fijaos, en la creación Dios nos relata que hizo algo, ¿no? Él creó al hombre y a la mujer y en Génesis 2, del 21 al 25, él dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había formado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y le dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y aquí viene un poco el origen de todo esto, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Fijaos qué interesante, ¿no? En realidad, el sexo o la sexualidad es una buena idea de Dios. Él lo diseñó para la humanidad y acordaos que finalmente cuando Dios crea absolutamente todo, lo que dice, le pone un sello de certificación, la ISO 9000. Dice, esto es bueno. Pero no solamente bueno, esto es lo mejor. Eso es lo que quiere decir en gran manera. Esto es lo mejor. Incluyendo justamente el regalo de la intimidad, ¿no? Entre hombre y mujer. Por eso Dios no tiene vergüenza. Dios no se avergüenza de lo que pasa en la intimidad de un matrimonio. Claro, tú que me estás escuchando ahí, sentado, que no puedes hablar, sí, normalmente nadie habla, ¿no? Cuando alguien predica, escucha, ¿no? Pero es posible que dentro de ti diga, uy, la verdad que no me has dicho nada nuevo, no estás inventando nada nuevo. Sí, lo sé, que no estoy inventando nada nuevo, pero te pido que tengas un poco de paciencia conmigo. Y muy atentos, porque la clave esencial de este asunto viene a continuación. Mira, hay miles de matrimonios que tienen problemas en esta área. Algunos son creyentes, otros no son creyentes, pero hay miles de matrimonios que tienen conflictos en esa área y la forma en la que se tratan de resolver este tipo de conflictos o dificultades es como hacíamos cuando éramos pequeños nuestros papás, ¿no? Te ponen una tirita y ya estás curado. Y a veces la solución es vamos a resolver los problemas externos de comunicación, de cercanía, de comprensión, pero nos olvidamos o dejamos de lado el problema más grave, interno, ¿no? Además, algo muy curioso, ¿no? El sexo es algo que por lo general
los hombres tendemos a sobreestimar y las mujeres a subestimar. No digo que sea esto. A los hombres parece que eso es un tema que está ahí candente siempre, y en el caso de las mujeres no es que no les importe, pero quizá no tienen la fuerza o el poder que tiene en el hombre. Y no solamente esto es por las diferencias biológicas con las que hemos sido creados. Dios nos ha creado diferentes, en igualdad de dignidad, pero somos diferentes. Les guste a la sociedad o no les guste a la sociedad. Sino que este problema también tiene que ver con el efecto de pecado en nosotros, con la distorsión, ¿no? Así que en vez de este tipo de problemas íntimos entre marido y mujer, en vez de tratar de arreglar la parte externa, quizás debiéramos comenzar haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios creó el sexo? ¿Por qué lo creó? ¿No? Sabemos que es algo que tiene mucho poder, algo que es bueno, pero ¿por qué lo creó? ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Quería Dios mortificarnos con esto? ¿Quería generar más problemas en nosotros? Bueno, lo primero que por lo menos a mí me impactó cuando llegué a darme cuenta y a masticar esto con tranquilidad fue que Dios creó la sexualidad, el sexo, para mostrarnos su corazón, para mostrarnos su carácter. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no los crea porque los necesita. Dios no nos ha creado a nosotros porque Él necesita gente que vaya y le dé valor a Él. Él ya tiene valor por lo que es. Dios nos crea justamente por lo contrario. Él nos creó porque es un ser que desborda de amor generoso y quiere que experimentemos llenura y plena satisfacción en Él. No es un tirano, es alguien que desborda de bondad y que quiere compartirla. Fíjate, es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario a un ser egoísta. Es un ser generoso. De hecho, cuando pensamos en el Evangelio, el mensaje del Evangelio y de la salvación trata principalmente de esto. No solo de escapar de la condenación y del infierno. O sea, Dios no envía a Jesús a la cruz para que nosotros solamente no vayamos al infierno, sino se trata de que Dios tiene un deseo ardiente de restaurar nuestra relación rota con Él para que podamos disfrutarlo, para que podamos saborearlo. El pecado lo que hace es justamente impedir que eso ocurra, ¿no? Y esta restauración la lleva a cabo por medio de Jesús y tiene un efecto en nuestra vida en todas las áreas, en todas las relaciones, incluida la forma en que manejamos o la forma en la que vivimos la sexualidad, ¿no? De hecho, la intención de Dios cuando crea el sexo no es que fuera un sustituto de Él, sino que el sexo fuera un medio más para que Él fuera visto y disfrutado en medio de la intimidad del matrimonio. Ese es el objetivo. Y quiero que me des un momento para compartir contigo cómo llegué a esa conclusión. Y lo voy a hacer a través de un par de versículos. Fijaos qué interesante, ¿no? Ahí luchaba yo, durante mucho tiempo he luchado, digo, con ese tema, ¿no? Preguntando por qué, y por qué es tan problemático esto, por qué nos atrapa tanto, ¿no? En general. No sé si sabéis, pero la industria de la pornografía, del sexo convertido en una moneda de cambio, es la que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Y lleva abusos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pensando en todo esto y meditando, encontré en Juan 10:30 una afirmación asombrosa que Jesús dice, ¿no? Él está dialogando con sus discípulos, con fariseos, y él afirma lo siguiente, él dice: yo y el Padre somos uno. Quédate con esta palabra, uno. Y luego Pablo más adelante, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 31, hablando justamente de la unión entre el hombre y la mujer, hablando del matrimonio, él dice, esto es lo que hemos leído en Génesis, dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si tú pudieses ver el original del texto, la palabra en griego, esa palabra se repite ahí. Uno y una son la misma palabra en griego. Obviamente una está en femenino, pero son exactamente la misma palabra. Así que lo que Jesús está diciendo
en el primer versículo es que él utiliza uno para definir el tipo de relación que existe entre él y el Padre. Una relación, ¿qué relación hay entre Jesús y su Padre? Una relación íntima, una relación profunda, una relación de amor, de entrega, de comprensión, de funcionamiento complementario. Pero Pablo usa exactamente la misma palabra para definir el tipo de relación que se da entre el marido y la esposa. Y esa palabra uno, en el original, lo que quiere decir es una sola unidad. Así que el tipo de unión que el marido tiene con su esposa, en todos los ámbitos, incluido el íntimo, es similar al que Jesús tiene con el Padre. Fijaos qué interesante esto. O sea, a mí esto me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. O sea, realmente lo que está pasando es que a través de la sexualidad Dios nos está mostrando cómo funciona internamente. Cómo es la relación intertrinitaria entre el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, ¿no? Así que cada vez que pensamos en la intimidad sexual y todo lo que se experimenta allí, es un pequeño tráiler de lo que Dios experimenta dentro de sí mismo en la Trinidad. Fijaos, el placer que se vive en el contexto de la sexualidad, que ya hemos dicho que es algo para el matrimonio, ese es el lugar, lo que muestra es un pedacito del placer que Dios vive de forma constante y continua en sí mismo, en la Trinidad, y al que nos invita a través del Evangelio. Así que el sexo dentro del contexto del matrimonio fue diseñado por Dios para que podamos ver y sentir la relación apasionada de pacto que Él disfruta en sí mismo y en la que quiere incluirnos. Fija una forma que Dios ha materializado cómo Él experimenta las cosas para que nosotros podamos vivirlas también, ¿no? Pero también la sexualidad Dios la crea para mostrar el sentido de pacto. Esta es una palabra que se usa mucho en la Biblia y que a nosotros nos resulta un poco extraña, lejana, ¿no? ¿Pero qué es un pacto? Bueno, en realidad un pacto es un compromiso voluntario e incondicional con alguien o con algo. Nosotros estamos acostumbrados a los contratos, pero un pacto es algo a lo que yo me comprometo independientemente de la respuesta o de lo que haga la otra persona. Yo me comprometo a hacer esto, a ser fiel, ¿no? La lujuria, que es una forma de distorsión de la sexualidad, es un contrato. Es solo te pago si obtengo placer. Si el contenido o si esa persona no me gusta o esa persona no me satisface, entonces lo que hago es cancelo la suscripción, que esto está muy de moda ahora, ¿no? Si no das lo que tú prometes, cancelo la suscripción y me voy a otro sitio. Y lo que hace es que reduce a la persona a un servicio a la carta. Fijaos qué cosa más horrible. Convertir a los seres humanos, que son reflejo de Dios, en objetos de usar y tirar, ¿no? En cambio, el pacto, lo que se da dentro del matrimonio, el contexto donde Dios nos regala que podemos disfrutar de la sexualidad, lleva al compromiso, un compromiso incondicional, ¿no? No importa si el contenido cambia. Los que son más jóvenes, que todavía no están casados, uno envejece. Las cosas se caen. A veces casi tocan el suelo. La persona con la que te casas o la persona de la que te enamoras cambia. A lo mejor tiene un flequillo increíble, como el que yo tenía. Y un día te levantas y no está. O tu esposa aumenta de peso o le salen arrugas. Eso desaparece. Pero hay algo infinitamente mucho más grande que todo eso. La Biblia también, cuando habla de la intimidad, de la cercanía entre el hombre y la mujer, utiliza la palabra conocer. En hebreo es yadá, ¿no? El concepto de yadá implica mucho más que un simple contacto físico. Es llegar a lo profundo del otro ser humano, es llegar a tocar el espíritu con el espíritu, el alma con el alma.
Algo que solo se puede dar en un contexto de total confianza y compromiso. Yo te digo una cosa, ¿con qué persona compartes, no estoy hablando de tu intimidad, pero con qué persona compartes tus luchas o tus cuestiones más profundas? ¿Lo haces con cualquier persona? ¿Verdad que no? A todos nos da miedo que revelemos quiénes somos de verdad a alguien que finalmente no sabemos que tiene un compromiso con nosotros de no sacar esa realidad fuera, de protegernos, ¿no? Pues esa intimidad, la intimidad sexual, se desarrolla en ese contexto, en un contexto de confianza y de compromiso. Yadá no es un like, no es, vale, me gustas, es algo, es una entrega total, una entrega totalmente plena, ¿no? Hoy en día es muy fácil decir, bueno, yo conozco a la gente, pero en realidad solamente en el matrimonio se da la realidad de un conocimiento que es capaz de exponer el alma a la otra persona, ¿no? Además, el sexo en el matrimonio es el medio más cercano para reflejar la relación de amor apasionado y exclusivo que Cristo tiene con la Iglesia. O sea, cuando pensamos en el sexo, siempre tratamos de, yo lo digo, ¿no? Da vergüenza, no tratemos este tema, cómo escurrimos el bulto. No, que te lo explique papá, no, que te lo explique mamá. No hablamos de esta realidad y en realidad minimizamos algo tan increíble como que en la sexualidad está mostrando lo que Cristo ha hecho con la Iglesia, entregarse incondicionalmente por amor. Es como una señal, está apuntando ahí, ¿no? Es un acto de transparencia donde la pareja se compromete a entregarse mutuamente en un contexto seguro. Ahora, vale, yo me hago otra pregunta, ¿no? Si esto tiene tanto poder y si es tan bueno como Dios dice, ¿por qué Dios le pone límites? ¿Por qué Dios le pone límites a todo esto? El sexo es tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. Tiene el potencial de hacer un bien inmenso o un daño inmenso. Es similar a lo que le pasa al fuego. El fuego no es malo en sí, pero el fuego tiene la capacidad de hacer cosas buenas, generar energía, dar calor. Antiguamente permitía cocinar, pero cuando el fuego está descontrolado es terrible. Hace destrozos. No tenemos que irnos tan lejos. Recordados en verano, ¿no? Lo que vivimos aquí en España, ¿no? Pero cuando el fuego está dentro de la chimenea, cuando está limitado, lo que produce es luz, belleza, calidez. Pero si estas llamas se salen fuera de los límites dispuestos por Dios, que es el matrimonio, el resultado es la destrucción, el dolor y la muerte. Los límites que Dios pone para el sexo no son para privarnos del placer, sino para evitar que lo echemos a perder. Es exactamente igual que con la aplicación de la IA, tan increíble. Tiene límites, pero no para que la uses mal, para que la uses bien. Para que realmente le saques partido. Para que realmente lo puedas disfrutar en el contexto adecuado, ¿no? Por eso Dios pone límites. Ahora, hemos dicho que la sexualidad, el sexo tiene poder. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es nuestro problema con el sexo? Bueno, nuestro problema principal no está en que Dios lo haya creado con poder y con una capacidad de poder mover los afectos y las emociones del ser humano. El problema es mucho más profundo, es poner el sexo y la sexualidad en el lugar de Dios. Si llevas suficiente tiempo viniendo a esta iglesia, te habrás dado cuenta que por lo general el problema que siempre tenemos y el problema al que apunta la Biblia con respecto al ser humano es el siguiente. Es que le atribuimos a las cosas que Dios nos da lo que solo Dios es. Cogemos los regalos que Dios nos da y los colocamos y los elevamos a un punto donde no pueden darnos y son incomparables a lo que Dios tiene para nosotros. El problema siempre está en cómo nos relacionamos con lo creado.
Y esto la Biblia lo llama idolatría. Y tiene varias implicaciones concretas en nuestra vida. Lo primero que hace la idolatría es produce un intercambio moral. Como escogemos algo, una cosa, en este caso a la sexualidad, da igual lo que sea, da igual, da exactamente igual. Puedes intercambiarlo por cualquier cosa, aunque sean cosas buenas, ¿no? Pues esta lo que hace es toma a Dios, el placer sexual, por encima de Él, y lo que hace el pecado sexual es lo siguiente: preferir el placer del sexo fuera del diseño de Dios, y la consecuencia es distorsionar nuestra sexualidad y nos distorsiona a nosotros mismos. Ya lo dije antes, convierte a las personas en objeto, pero me convierte a mí también en un objeto. Soy simplemente un objeto al que satisfacer necesidades básicas usando a otras personas. Soy como un zombie. ¿Los zombies qué hacen? Se comen a la gente, ¿no? Pues la sexualidad distorsionada te convierte en un zombie que nunca satisface, que nunca encuentra satisfacción, ¿no? Además, en esa distorsión te das cuenta lo fácil que resulta justificar, decir, bueno, en realidad yo no estoy cayendo en esto, ¿no? En realidad no es mi problema. La sexualidad no solamente tiene que ver, distorsionar no solamente tiene que ver con hacer cosas horribles, también es lo que pienso, lo que imagino, ¿no? Jesús ya lo dijo. No hace falta ser infiel físicamente, lo puedes ser con tu mente. Lo puedes ser con tu mente. El origen es el mismo, ¿no? Yo quiero darte una ilustración que te ayude a entender lo que ocurre cuando se produce esta sustitución, cuando tomamos algo que Dios nos regala y dejamos que se eleve al lugar que no corresponde. Mira, nosotros vivimos en la Vía Láctea y la Vía Láctea tiene una característica. En el centro, o aproximadamente en la parte más central, tiene una estrella gigante que se llama Sol. Y los planetas lo que hacen es orbitan alrededor del Sol de forma ordenada, coordinada. Por eso nosotros tenemos aquí 4 estaciones que entran en una fecha determinada. Por eso en otros países solamente tienen 2 porque están más cerca del trópico, etcétera, 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 ¿no? Pero imagínate que tú sustituyes el Sol por un cometa que va moviéndose de forma errante por todo el universo. Piensa por un instante cómo van a orbitar de forma ordenada los planetas a una estrella fugaz que va moviéndose de forma... Sí, tiene su órbita, pero va moviéndose por el espacio, ¿no? Lo que va a pasar es que sería un caos total, ¿no? Los planetas chocarían, todo se distorsionaría, no sé cómo serían nuestras estaciones, cambiarían totalmente, sería todo un desastre, los ciclos, las mareas, todo cambiaría, ¿no? Bueno, preferir otras cosas por encima de Dios, y esa es una tendencia que tiene nuestro corazón, es como reemplazar ese Sol por ese cometa, ¿no? Cuando el Sol, cuando la belleza de Dios es destronada por ese cometa, que sería, por ejemplo, el sexo, todo se sale de control. Nos empuja a usar algo bueno que representa a Dios como un medio egoísta, y al salir de su órbita convertimos algo que apunta a la gloria de Dios en algo vergonzoso. Fijaos, se produce una distorsión, una distorsión. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema no tiene que ver tanto con el sexo, tiene que ver con la falta de descubrimiento de que Dios es mucho más glorioso que cualquier otra cosa. Hay un autor que se llama Mark Comer, que ha escrito varios libros, libros muy buenos acerca del crecimiento, de la vida cristiana, de la práctica. Y hay uno que él ha escrito que se llama Vivir sin mentiras y dice acerca del sexo lo siguiente, súper interesante, muy buena la cita. Él dice lo siguiente, dice: tampoco está mal amar el sexo. Dios mismo nos hizo seres sexuales y nos ordenó multiplíquense. Pero es un amor desordenado cuando el sexo se transforma en un pseudodios al que acudimos por un sentido de identidad, pertenencia a una comunidad o satisfacción en la vida. Cuando se vuelve una soterología, doctrina de la salvación, como sucede con muchos en Occidente. Y no es solo que sea malo en un sentido moral,
Es que no tiene posibilidades de satisfacer el anhelo más profundo del alma, que busca amor, intimidad, aceptación y capacidad de engendrar. Después de todo, el cuerpo solo quiere un orgasmo, pero el alma desea más, comunión y contribución. Interesante, valiosísimo. El problema del sexo no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con Dios. Lo que decía yo al principio, tiene que ver con Él. Cuando el Sol sale fuera de la órbita, entonces todo lo demás se distorsiona. Pero también otro efecto de la idolatría en la sexualidad es el siguiente, que produce un daño profundo en el alma. La Biblia nos enseña que el pecado sexual no es como cualquier otro pecado, porque no solo une lo físico, sino también une lo íntimo y espiritual del hombre y de la mujer. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Pablo en 1 Corintios era una iglesia que luchaba mucho con esto, acordaos, por el contexto de Corinto también y las religiones que habían que usaban a prostitutas. Era un contexto de una ciudad sexualizada, un poco como nosotros vivimos ahora, ¿no? Está todo sexualizado, ¿no? Y él dice, huid de la fornicación, porneia en el original, que es todo uso de la sexualidad fuera del contexto del matrimonio o dentro del mismo, pero con una motivación egoísta. Y sigue diciendo Pablo, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Y los efectos de esta distorsión es, primero, atenta con un cuerpo que no es tuyo. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nuestro cuerpo recibe el Espíritu Santo y la Biblia enseña claramente que somos receptores de Dios mismo. Sí, yo sé que te cuesta trabajo entender esto, a mí también. No lo he terminado de entender. Pero en Cristo tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros de una forma que supera nuestra comprensión. Así que cada vez que nosotros caemos en pecado, con la sexualidad distorsionada, lo que ocurre es que en cierta forma estamos obligando a que Jesús esté ahí presente. O sea, lo estamos haciendo partícipe, en cierta forma. No sé si he llegado a pensar esto, ¿no? Cada vez que estamos usando el sexo de forma distorsionada, Jesús está ahí. Estamos como obligándolo a estar ahí, ¿no? Pero también atenta contra las otras personas. Es un pecado egoísta que usa a los demás para satisfacer sus deseos, obtener placer, ¿no? Usar a las personas como meros objetos al servicio de nuestros deseos más oscuros. Personas de usar y tirar, como he dicho antes, ¿no? Piénsalo por un instante otra vez, ¿no? Usar a personas que Dios ha creado a su imagen para reducirlas a un sorbo de placer. El alma, como he dicho antes y como decía Mark Comer, lo que busca es comunión y contribución. Pero la idolatría sexual nos da el scroll infinito de placer. Esto no lo digo yo. Y puede ser tu propia experiencia y mi propia experiencia y la intimidad. Pero todos habéis probado, o la mayoría, yo creo que hasta los más mayores, el scroll infinito, ¿verdad? Eso que el algoritmo no termina nunca. Siempre te da lo siguiente que piensa que tú quieres. La sexualidad distorsionada es así, es el scroll infinito. No hay un final nunca, no hay una saciedad, solo una búsqueda constante del próximo sorbo de placer. Es así. Esto nos demuestra que el sexo fuera de su contexto, de su órbita, no es una fuente de vida, es como un agujero negro que te devora, te chupa la luz, te quita la conexión, te quita la realidad, te anula el disfrute de lo que Dios ha creado, ¿no? Además, piensa en alguien que tiene problemas con esto. Igual, quizá tú has tenido problemas con esto en algún momento, conoces a alguien, o quizá ahí sentado en tu intimidad estás dándote cuenta de que los tienes, ¿no? Que luchas con esto. Y yo te pregunto, ¿de verdad una persona que vive así está bien y se siente bien? ¿De verdad? ¿De verdad que es una persona que puede decir yo me siento una persona plena? ¿De verdad que eso no le afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente?
Yo lo dudo. Lo dudo muchísimo, lo dudo. De hecho, conozco a personas que han alardeado de su vida, sí, una vida modelada por sus deseos más íntimos, y finalmente son personas tremendamente insatisfechas, ¿no? En el fondo. Pero algo que me gustó mucho, que estuvimos hablando en el grupo de matrimonio y que me encantó, que lo dijo Leo, ¿no? Leo dijo algo así, ¿no? Él dijo, los cristianos deberíamos mostrar una visión del sexo mucho más elevada y menos religiosa. Me encantó. Fijaos, o sea, en el contexto de nuestra sociedad, la sociedad hipersexualizada se muestra un sexo distorsionado, pero que te llena, y nosotros debiéramos mostrar la realidad muchísimo más sublime y suprema. Deberíamos mostrar que la sexualidad no es algo vergonzoso, sino algo que demuestra y que refleja la esencia de un Dios que es justo, porque experimenta intimidad y placer en su propia esencia de pacto y nos regala, aun en el mundo roto, el poder compartir un poco de su propia experiencia en el matrimonio. Además, la forma en la que tú tratas este tema, tanto como hablas, como en tu forma en la que tratas a tu marido o tu esposa, va a afectar a cómo tus hijos lo van a tratar. Nos da miedo y nos da vergüenza hablar de estas cosas, pero ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que lo haga la cosmovisión sexualizada que nos rodea o el diseño de Dios? ¿Quién prefieres que enseñe qué es la sexualidad, para qué sirve y cómo funciona? Todo el ruido externo que contagia y que distorsiona, o el diseño de Dios. Y no hacer nada es justamente dejar que la sociedad del consumo y las corrientes del pensamiento relativo eduquen la moral de tus hijos. A mí esto me parece increíble, porque Dios no es un aguafiestas. Dios es bueno en gran manera. Él lo que quiere es que podamos disfrutar lo que ha diseñado por amor a nosotros. Por eso, toda práctica fuera de su diseño para con nosotros le duele y la rechaza con toda su fuerza. No solamente que está mal, es que es un reflejo de mí. No me distorsiones. Dios no quiere que distorsione la esencia de quién es. Quiere que la vivas bien. Y estamos terminando ya. Vamos acabando. Y vuelvo un poco a lo que decía al principio, ¿no? Es muy posible que si no estás casado, o te quedan bastante años, o eres soltero, o ya tienes una edad, estés pensando que es un tema un poco relevante para ti, o que es cruel. Incluso si aún no estás casado, o quizás no te cases nunca, puedes pensar, bueno, David, está genial que tú hables de esto. Claro, como tú estás casado, felizmente casado. Bueno, Sara y yo tenemos los nuestros, ¿no? Nuestras cosas, pero nuestra diferencia y conflicto. Pero estamos felizmente casados. Si no es que luego me toca dormir en el sofá. Pero bromas aparte, quizá termino esto diciendo esto. ¿Y si yo nunca llego a vivir esta experiencia? Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. El llamado a la pureza no niega el placer, lo eleva. El mejor acto sexual en la tierra, lo mejor que tú puedas vivir esto en la tierra, casado, es el reflejo pálido de lo que sin fin tendremos con Jesús, donde la plenitud y el placer y el gozo serán nuestra herencia. Esto es muy importante, muy importante, muy importante. La sexualidad es un medio más de los muchos que Dios nos da para poder encontrar deleite y disfrute en su persona. Pablo no se casó, al menos la Biblia no dice nada de eso. Pero Pablo vivió una experiencia con Cristo que supera con creces al mejor matrimonio del mundo. Así que no te conformes con un tráiler borroso de la lujuria, cuando puedes experimentar ahora un adelanto de la película en el cielo, en 4K, en HDR, en la mejor calidad. Eso está en el cielo.
Eso está en el cielo, eso nos está esperando en el cielo con Cristo. Y ahí es donde apuntamos todos. Todos los disfrutes y los placeres creados son solo medios para llegar a concluir lo mismo que dijo el salmista. ¿Os acordáis? En tu presencia hay plenitud de gozo. Quiero terminar ya con una aplicación, una reflexión. Si el fuego de tu sexualidad está fuera de su lugar, si se ha salido de la chimenea, vas a necesitar ayuda para volverlo a colocar en su sitio. Y si no lo haces, vas a vivir engañado, esclavizado e insatisfecho y lo peor de todo, desconectado de Jesús. Muy desconectado de Él, autoengañado. El primer paso para corregir esto es la transparencia. No es cambiarlo, es la transparencia. Así que yo te desafío que esta semana busques a una persona madura, cristiana, de tu mismo sexo y sientas la valentía de compartirle, si tienes luchas con esto, para que te ayude a llevar a la órbita de nuevo tu sexualidad. No use el silencio y la vergüenza. Usa la luz y el pacto. Usa la gracia de Dios. Usa el Evangelio. Quizás llevas mucho tiempo luchando con esto. Incluso estás casado y puede que lleves mucho tiempo luchando con esto. Confiésalo y ve a Cristo a liberarte. Y encuentra en Él el placer mayor que el que te pueda dar el sexo, la sexualidad. Señor, este es un tema a veces poco hablado, poco tocado, poco compartido. Pero tan relevante, a veces como compartí hace un ratito, ¿no? Lo escurrimos porque no entendemos qué hay detrás de todo esto. Y cuando te vemos a ti, cuando vemos... A mí lo que me vuelve a sorprender y me rompió totalmente los esquemas es pensar que la sexualidad, el sexo es un espejo a tu corazón. Hay limpieza, hay luz. Es verdad que el pecado lo ensucia, es verdad que nosotros lo embarramos, pero apunta a ti, Señor. Y ayúdanos a verlo de una forma honrosa, ayúdanos a encontrar un espacio, sobre todo obviamente los que estamos casados, ¿no? Pero encontrar en ese espacio un momento de adoración y de gratitud a tu persona, que nos recuerde el Evangelio. Señor, y a los que no están casados, a los que quizá todavía les queda bastante tiempo o tienen luchas con esto, Señor, que el amor y la intimidad y el vínculo que tú estás ofreciendo sea para ellos su llenura y su plenitud. Oramos, Señor, para honrarte en todo. Señor, queremos amarte, queremos valorar lo que tú valoras. Porque cuando empezamos a caminar de esta forma y en tu gracia y con tu ayuda y con nuestros tropezones, comenzamos a ser libres de nosotros y a vivir la plenitud que tú has prometido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.